Bienvenidos una vez más a UACD.tv y hoy os traigo el vídeo que creo que mejor define la pandemia del COVID-19 de todos los que he visto. Lo ha hecho John 5, podéis seguirle en su canal de YouTube, es un auténtico crack. Y también los que lo veáis, pues compartid este vídeo porque creo que todo el mundo debe verlo. También podéis apoyar esta plataforma UACD.tv para que podamos seguir este tipo de contenido independiente que no se puede subir a redes sociales porque se censuraría de inmediato. Vamos a ver el vídeo. Pandemia del coronavirus en 5 minutos. El 18 de octubre de 2019, el Centro de Salud Johns Hopkins, en colaboración y financiado por el Foro Económico Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates y la OMS, llevó a cabo un ejercicio de simulación de una pandemia a nivel mundial llamado Evento 201, enfocándose principalmente en las consecuencias sociales y económicas de la misma. En dicha simulación se empleó un ficticio virus que presentaba un ficticio origen de transmisión desde un ficticio animal a un ficticio grupo de personas que desarrollaban una ficticia enfermedad con graves y ficticios síntomas respiratorios, que culminaban en una ficticia neumonía que finalmente conducía a una ficticia muerte, producido todo ello por una ficticia cepa de coronavirus a la que la propia OMS le puso el ficticio nombre de ENCOP 2019. 2 meses y medio después, el 31 de diciembre de 2019, en una ciudad china llamada Wuhan, fue diagnosticado el primer caso de un virus al que la OMS puso el nombre de 2019 ENCOP, que posteriormente fue cambiado a SARS-CoV-2 de una manera para nada sospechosa. Pero en ese momento, a pesar de que incluso actualmente con solo escribir origen del coronavirus en Google, este buscador te indica claramente que en este momento se desconoce tanto el origen como el animal transmisor del virus a humanos, absolutamente todos los medios de comunicación del mundo señalaron al unísono al famoso mercado de Wuhan como claro origen de la pandemia, sin más evidencia que las superfiables declaraciones del superfiable gobierno de la superfiable China. Un superfiable gobierno que lo primero que hizo en cuanto se descubrió el virus fue silenciar a todos los malvados traidores chinos a los que se le ocurriera hablar del COVID abiertamente por redes sociales e incluso por chats privados. Mientras todo esto sucedía, los medios de comunicación seguían y aún ahora siguen ignorando el irrelevante hecho de que en Wuhan existiera el laboratorio más importante del mundo en cuanto a investigación de coronavirus, en donde la ahora famosa científica Shi Zhenli estuvo más de 12 años estudiando y modificando genéticamente distintos tipos de coronavirus para ver cómo se podría producir un contagio de animales a humanos con la excusa de poder prevenirlo en caso de que llegara a suceder, haciendo distintas publicaciones al respecto que misteriosamente, después de años intactas, durante el año pasado en plena pandemia, serían revisadas y corregidas, desmintiendo lo que ella mismo había dicho hasta ese momento con esas investigaciones financiadas directamente por el gobierno chino. Un laboratorio que, tal y como decían los cables desclasificados de la Embajada de los Estados Unidos en China con fecha del 19 de enero de 2018, tenía graves problemas de seguridad por no tener suficientes trabajadores capacitados y que dentro de ese laboratorio existían coronavirus provenientes de murciélagos capaces de contagiar a personas. Una vez que la enfermedad infecciosa viral de origen chino, o por sus siglas en inglés COVID, se extendió por el mundo y los medios de comunicación y los gobiernos dejaron de reírse de esta enfermedad, estos empezaron a fomentar y a promover el pánico a nivel mundial, a pesar de que la mortalidad de esta enfermedad incluso a día de hoy apenas llega dudosamente al 2%. Cuando, por ejemplo, la tasa de mortalidad de la gripe de 2019 llegaba a un 13% en hospitalizados, y otras enfermedades por las cuales ningún medio ni gobierno se preocupa, como el cáncer, causan cada año a nivel mundial de manera regular 5 veces más muertos y que, según la Sociedad Española de Oncología Médica, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer al menos una vez en la vida. Pero esto es otra historia. Mientras todo el mundo se sumía cada vez más en el caos y el terror, la OMS declaró la emergencia sanitaria internacional al mismo tiempo que el superfiabilísimo gobierno de China decía y decidía dejar de tener nuevos casos de COVID, al contrario de lo que sucedía en el resto del mundo, donde se disparaban las cifras de contagiados y muertos. Circunstancia que el superfiabilísimo gobierno de China aprovechó muy hábilmente para comprar trillones de dólares en acciones de empresas europeas y estadounidenses a precio de saldo debido precisamente a este virus que tuvo su origen en ese mismo país. Y entonces llegó el pánico. Televisiones 24/7 hablando del monotema: miedo a salir, miedo a comprar, miedo a respirar, miedo a vivir y miedo al miedo. Y gracias a esto, los gobiernos de prácticamente todo el mundo pudieron tomar las medidas que más les convenían para sus intereses políticos y económicos con la excusa del coronavirus. Y en un ejercicio de sincronización digno de los desfiles del ejército chino, los medios y grandes multinacionales de tecnología, en colaboración con todos los gobiernos occidentales, comenzaron a crear ministerios de la verdad online para practicar la censura más salvaje conocida por la historia de la
la humanidad a cualquiera que cuestionara mínimamente lo que dijeran estos nuevos portavoces y portavozas de la nueva verdad absoluta. Todo esto justo en el exacto momento que las organizaciones, institutos e instituciones de salud, tanto nacionales como internacionales, veían con asombro cómo la gripe dejaba de existir en todo el mundo a la vez. La tuberculosis, en contra de todo pronóstico, reducía en un 25% su mortalidad en países como la India, y los datos sobre otros tipos de causas de neumonía desaparecían de la faz de la Tierra por obra y gracia del espíritu sanitario. También casualmente, al mismo tiempo, el gobierno chino revendía a precios estratosféricos los más de 2.000 millones de mascarillas y guantes que un mes antes el todopoderoso y superfiable gobierno chino se había encargado de importar desde todos los rincones del mundo a precios 10 veces más bajos. Pero obviamente de este tipo de cuestiones nadie podría hablar gracias a la censura. Cualquiera que pusiera en cuestión los test que daban positivo con muestras de cabra, papayas y aceite de motor, o que incluso a día de hoy son vendidos a precios abusivos, es censurado. Cualquiera que cuestionara mínimamente los resultados de las PCR que estaban siendo adulteradas debido a la aberrante cantidad de ciclos de amplificación que se utilizan en ellas, cosa que finalmente la OMS reconoció casi un año después, es censurado, baneado y casi condenado. Cualquiera que se quejara de que un gobierno imponía normativas fraudulentas para robar a los ciudadanos a través de multas por el simple hecho de existir, era censurado. Cualquiera que criticara la decisión de imponer mascarillas para cobrar un 21% de los impuestos a través de ellas, a pesar de que la OMS mantuvo que eran ineficaces durante meses hasta que la presión de los gobiernos y los medios obligó a la OMS a cambiar sus declaraciones al respecto, era censurado. Cualquiera que mencionara el hecho de que durante esta pandemia de terror los políticos se dedicaron a subirse los sueldos mientras arruinaban a la población sin darles un solo respiro, cobrando puntualmente todos sus impuestos, pues sí, también era censurado. Y luego vino el ¡resistiré! Aplausitos, sanitarios bailando, papel higiénico agotado, bailes de salón responsables, cuarentenas domiciliarias a países enteros con poblaciones sanas por primera vez en la historia, aumento brutal de las muertes por suicidio, leyes en contra de los derechos humanos que no cumplen quienes las imponen al resto, test chinos falsos, gobiernos que no quieren autopsias, protocolos para diagnosticar el COVID a cualquiera, duplicación de las muertes por afecciones cardíacas, miles de personas con enfermedades no diagnosticadas, desatención a enfermos por enfermedades graves y aumento de las muertes relacionadas con estas, negligencias, estados de alarma ilegales, militarización de las calles, empáticos robots vigilando a las personas, amable brutalidad policial, felices test anales, toques de queda que previenen de virus nocturnos vampiros terroristas, y todos estos maravillosos avances sociales propiciados por un único factor. Pero lo mejor de todo es que gracias a esta situación de pánico mediático sostenido durante meses, las amables y humanitarias empresas farmacéuticas están compitiendo por vender cuanto antes sus vacunas que no previenen ni de la infección ni del contagio a cuantos más mejor, con la única prioridad de llevarse la mayor parte del pastel posible. Al mismo tiempo que, casualmente, la OMS después de décadas, justo en este preciso instante, cambia su definición de inmunidad de rebaño para eliminar de la ecuación a quienes habrían adquirido inmunidad después de haber pasado una enfermedad, dejando únicamente la vacunación como posibilidad para alcanzar esta inmunidad de rebaño, haciendo así que las filantrópicas multinacionales farmacéuticas obtengan más beneficios a través de sus vacunas. Vacunas vagamente testadas de las cuales se desconocen por razones obvias los efectos secundarios a medio y largo plazo, suministradas a nuestros mayores, dándose la extraña casualidad de que muchos de ellos empiezan a desarrollar la enfermedad del COVID y a morir como chinches justo después de ser vacunados, a lo cual llaman tercera ola. Pero esto solo son teorías de la conspiración, y si crees algo de lo que dicen canales como John 5 o un abogado contra la demagogia, eres un negacionista conspiranoico irresponsable que debe ser llevado a la cárcel sin derecho a defenderse o morir quemado en una hoguera. En esta residencia se les administró la primera dosis de la vacuna el 15 de enero y 3 días después comenzaron los síntomas. Desde entonces, 3 residentes han fallecido, uno está en estado crítico y otros 2 hospitalizados. Que eran síntomas de la vacuna porque nos hablaron que podíamos tener alguna reacción, pero siempre pensamos, porque los abuelitos al día siguiente estuvieron un poco mareados, mal, pero siempre pensamos que fue la vacuna. Aquí nos dicen que todo el mundo se ha volcado, que se ha contratado a más personal y nadie se explica. Nadie se lo explica, nadie se lo explica, nadie se lo explica. Como durante toda la pandemia no se había registrado ni un solo caso y este brote se produce justo después de recibir la primera dosis. Bueno, pues espero que os haya gustado. Para mí es el mejor resumen de lo que ha ocurrido. Como digo, seguid a John 5 en YouTube si os gusta su contenido, aunque es diferente a este, y apoyad a UACD.tv uniéndoos a esta plataforma para que podamos seguir contenido mío, contenido independiente de calidad
para que estéis informados, y cosas que no se pueden subir a las redes sociales porque las censurarían de inmediato. Un abrazo, compañeros, y compartidlo por favor para ver si seguimos creciendo.